En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy es un día para recordar, porque se conmemora, se recuerda el fallecimiento del presidente Juárez. El día de hoy el presidente recuerda el aniversario luctuoso del presidente Benito Juárez en Palacio Nacional, el mejor presidente y ejemplo a seguir por su rectitud, perseverancia y patriotismo. Se llevará a cabo una ceremonia luctuosa en el Palacio Nacional. Entrega los recursos obtenidos de la subasta de inmuebles a 2 pueblos de la montaña de Guerrero. Utilizarán estos recursos para el mejoramiento de caminos. La COFEPRIS analizará la solicitud de cannabis medicinal. El presidente no le desea el mal a nadie y lamenta la condena de Joaquín Guzmán, y los recursos decomisados le pertenecen a México. Se cuenta con un plan de acción en caso de desastres naturales en respuesta a los microsismos en días pasados en la Ciudad de México. Próxima subasta de alhajas. Se realizará una subasta de alhajas en el Centro Cultural Los Pinos. Se exhibirán durante una semana los lotes que se subastarán. Los recursos que se obtengan serán destinados para la rehabilitación de caminos rurales en Michoacán. La subasta se realizará el 28 de julio. Serán 148 lotes de relojes, plumas, anillos, pulseras, etc. Se estima una recaudación mayor a 21.8 millones de pesos. Las bases se venderán hasta 3 días antes de la subasta y su costo será de 100 pesos. Se realiza el trámite para recuperar los dólares y dinero en efectivo para canalizarlos de igual modo a los pueblos más necesitados en México y realizará una investigación para saber el destino de los 205 millones de dólares decomisados a Shen Li Yegón en su casa de la Ciudad de México en 2007. Créditos de Foviste. Se dio la instrucción para que los mismos beneficios que se entregan ya a créditos del Infonavit se otorguen a créditos del Foviste. Habrá quitas al llegar al 90%. Se reestructurarán créditos y ya no se desalojará a ningún trabajador de sus viviendas. Hace falta la instrumentación para que pronto se obtenga un plan para el Foviste. También está pendiente la reactivación de la industria de la construcción de viviendas para los trabajadores. Grupo México. Luego de los derrames de Grupo México, el secretario del Medio Ambiente trabaja para el cuidado del medio ambiente. Víctor Manuel Toledo no pertenece a grupos de intereses creados, por lo que le permitirá actuar en pro del medio ambiente. Analiza ya el derrame de ácido y ya ha realizado una visita de campo. Procurará que las diferencias de mineros y esta empresa lleguen a un acuerdo. Es importante que se actúe con legalidad. Las huelgas tienen un procedimiento y se garantiza que el gobierno y la Secretaría del Trabajo son independientes de los grupos empresariales, por lo que hace un llamado a utilizar los canales legales para resolver diferencias entre trabajadores y empresarios. El presidente hace mención a la escasa cobertura realizada por los medios de comunicación del derrame de Grupo México, que contrasta con la cobertura del problema del sargazo en la Riviera Maya. La meta es lograr un crecimiento económico sin destruir el medio ambiente, por lo que no se permitirá el fracking ni las minas a cielo abierto. Acuerdo del Río Bravo. Se revisará este acuerdo. Buscando evitar la afectación, se buscará que inicialmente se respeten los lineamientos de este acuerdo, sobre todo lo que significa el abasto del agua de riego para Mexicali y el abastecimiento de Tijuana, infraestructura que requiere ya mantenimiento por el deterioro en el que se encuentra. Bueno, se nos alargó mucho la conferencia del día de hoy. Nos vemos mañana. Muchas gracias aquí a las autoridades y a los pueblos. Arriba Metlatono. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.